emergencia, el virus llamado COVID-19 azota a muchos países. Y cuando se daba este mal en la China, nosotros pensábamos que no nos llegaría. Y es el momento oportuno para que volvamos a Dios de todo corazón, en humillación. Y también es el momento oportuno para que guardemos las normas, recomendaciones, mandatos que el gobierno nacional y seccional respectivamente está haciendo para nuestro bienestar. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Queridos hermanos y amigos, hay que saber que esto que Dios ha permitido es para bien. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo es para bien. Dios tiene un propósito. Somos parte y vivimos en un mundo arrogante, un mundo caído, un mundo que no toma en cuenta a Dios. Ustedes y yo sabemos que hasta hace poco el mundo, muchos sectores luchando para que se aprueben leyes contra lo que Dios ha establecido, contra la naturaleza humana. Y ahora, por supuesto, estas personas esperamos que reflexionen, mediten en su triste situación y condición y se vuelvan al Señor. Las personas que dicen que no hay Dios, y la Biblia dice que esas personas son necias, es el momento para que se humillen y se vuelvan a Dios, porque Dios es veraz, Él es real, Él vive y Él es el único que puede parar este mal, esta plaga que azota a todo el mundo y a nosotros también. En la iglesia donde sirvo hemos estado leyendo el segundo libro de Crónicas, y para esta semana que terminó ayer teníamos que leer el segundo de Crónicas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Y en los capítulos 6 y 7 se habla de la dedicación del templo. El templo que David preparó y Salomón edificó tenía como propósito que el pueblo de Israel orara, se humillara y clamara mirando al templo. ¿Por qué? Porque, como algunos autores han mencionado, el templo era una figura del Señor Jesucristo. Y claro, dentro del templo, en el lugar santísimo, allí reposaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, la tabla o las tablas con los 10 mandamientos, la Biblia, la palabra de Dios, la misma que el pueblo debía conocer y obedecer. Y ahí estaba Dios en ese lugar santísimo. Y hablaba desde allí, desde el propiciatorio, como se llama. Y Dios quería que el pueblo clame desde todo lugar y en cualquier circunstancia hacia ese lugar. Revisemos por favor en el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas. Miren, 7 veces se repite la frase: tú oirás desde los cielos. Miremos segundo de Crónicas, capítulo 6, el verso 21. La parte final dice: si oramos, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. También el versículo 23: tú oirás desde los cielos y actuarás. Versículo 25: cualquier circunstancia que vivamos y que la llevemos a Dios en oración, Él dice: tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y también Él perdonará nuestros pecados. Verso 27: tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus
siervos. Sigamos en el verso 30, pero primero quiero que leamos el verso 28. Se repite por cuarta vez la frase, tú oirás desde los cielos. Lean por favor el verso 28. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, como esta del COVID-19, coronavirus, si hubiere tizoncillo, o ayuno, langosta, o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Y ahí está la respuesta, el verso 30, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Y sigue el verso 33, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. También el 35, la sexta vez se repite, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Y por séptima vez, en el verso 39, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Daniel, capítulo 6? Daniel estaba entre los que fueron deportados a Babilonia, y desde allí, entonces él oraba, dice, 3 veces al día, abiertas las ventanas de su casa, que miraban hacia Jerusalén, siempre mirando a Jerusalén, siempre mirando al templo, que era el lugar más alto, porque allí estaba la presencia de Dios. Hoy nosotros nos humillamos, hoy nosotros rogamos, hoy nosotros oramos mirando al Señor Jesucristo, el que vive. Él ciertamente murió, pero Él también resucitó. Hermanos y amigos, quisiera que en este momento fijemos nuestra atención en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, el verso 14. Y lo vamos a leer otra vez. Desde el 13, por favor. Segundo de Crónicas 7, 13 y el 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, como la que actualmente azota al mundo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, el resultado, entonces yo oiré desde los cielos, la frase que leímos hace un momento, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este versículo tenemos nosotros que Dios nos indica que 3 cosas debemos hacer, y Dios también hará su parte. Hagamos nuestra parte y Dios hace la suya. ¿Cuál es nuestra parte para recibir la bendición de Dios, la paz de Dios, la protección divina? En el versículo 14 tenemos nosotros lo que debemos hacer. Número 1, humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. 7:14, si se humillare mi pueblo. Usted tiene que humillarse, su familia tiene que humillarse, mi familia y yo tenemos que humillarnos. El pueblo ecuatoriano debe humillarse, el continente tiene que humillarse, el mundo tiene que humillarse. ¿Y qué es la humillación?
El primer paso para recibir la bendición de Dios y la paz de Dios es la humillación. Humillación es el arrepentimiento, no remordimiento. Es gran tristeza por haber pecado contra Dios. Bien, Jesús dijo en el Sermón del Monte que bienaventurados son los que lloran. Pero ¿saben quiénes son los que lloran allí? Los que lloran por su pecado. Bienaventurados los que lloran por su bancarrota espiritual. Humillación es arrepentimiento, no remordimiento, es tristeza. El arrepentimiento es el mensaje central por toda la Escritura. Hay tantos pasajes que hablan del arrepentimiento. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista preparaba el camino para la venida del Señor, en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También los versículos 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, sin arrepentirse, por supuesto, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, como lo veremos un poco más adelante, produce cambios, transformación. Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Tengan la amabilidad los que tienen su Biblia. Hechos 2, 37 y 38. Estaban 120 en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y el apóstol Pedro, puesto en pie, dijo: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona que se arrepiente es una persona que se ha convertido. Y una persona que se ha convertido es una persona que se bautiza y es una persona que recibe el Espíritu Santo de Dios. Y desde entonces el Espíritu Santo de Dios guía a ese hombre y o mujer a vivir una vida nueva. El Espíritu Santo, viviendo en nuestra vida, no nos deja pecar. Y cuando pecamos, el Espíritu Santo de Dios se contrista, gime, llora. Dijo el apóstol Pedro: arrepiéntanse. También cuando el apóstol Pablo estaba predicando allí en Atenas, esto es en Hechos, el capítulo 17, tengan la bondad, los versos 30 y 31, dicen así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Dios manda, Dios ordena. ¿Por qué? Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y hermanos queridos, el mensaje del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, cuando Él comenzó su ministerio público, en el Evangelio según San Mateo,
Vamos a buscar el capítulo 4, el verso 17. Cuando Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años de edad, Jesucristo es Dios, el Dios eterno, el único, el que hizo este vasto universo. Dios se humanó, Dios tomó forma humana, Dios se hizo como uno de nosotros, Dios vino a vivir aquí con nosotros, aquí en la tierra. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Él comenzó su hermoso ministerio aquí para salvarnos, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista era, arrepiéntanse. El mensaje de Jesús es, tienen que arrepentirse. El mensaje de Pedro, tienen que arrepentirse. El mensaje de Juan, tienen que arrepentirse. Y el mensaje que estamos predicando los seguidores de Jesucristo estos días es que el mundo tiene que arrepentirse. Amigos queridos, no va a cambiar nada en su vida, ni en su hogar, ni en este país, ni en este mundo. Nada va a pasar si no se arrepienten de sus pecados, de sus maldades. Arrepentimiento, no remordimiento. Esta palabra arrepentimiento, porque eso fue lo que el Señor dijo, si mi pueblo se humillare, es si mi pueblo se arrepiente. Esta palabra es una palabra que significa un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de conducta. ¿Qué les parece? Qué contundente. Arrepentimiento es cambio en la manera de pensar. El Evangelio de Jesucristo cambia la manera de pensar, cambia la cosmovisión. Como por ejemplo el Evangelio de Jesucristo enseña que el hombre sea fiel a una sola esposa toda la vida. Eso es cambio de mente. Que cada mujer tenga su propio marido, uno solo, para toda la vida. Dios habla en su palabra que nosotros tenemos que amar a todos, aún también al enemigo. ¿Y cómo podemos amar al enemigo? Cuando hay un cambio de mente. Cambie su manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Arrepentimiento es cambio de mente. Arrepentimiento es cambio de corazón. Y arrepentimiento es cambio de conducta. Vida nueva. Hermanos, recuerden, amigos queridos, el Evangelio de Jesucristo no es otra religión. El Evangelio de Jesucristo es otra vida. Y esa nueva vida se la obtiene vía humillación. Si mi pueblo se humillare, si el pueblo se arrepiente, hay un cambio de mente, de corazón, de conducta, cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se arrepiente. En segundo lugar, dice, y oraren y buscaren mi rostro, si invocan mi nombre y oran y me buscan. No invocar el nombre de algún ídolo o de algún ángel o algún santo, sino invocar el nombre de Cristo. Tenemos que orar a Dios por medio del Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Dios quiere que el pueblo ore. Hermanos ecuatorianos, tenemos que humillarnos y el pueblo que conoce a Jesucristo unirnos en oración, en ruego, en ayuno.
¿quién puede parar esta pestilencia? Y si los científicos van a descubrir alguna vacuna, es porque Dios les va a dar la inteligencia para descubrirla. De otra manera esto no será posible, porque Cristo es el médico eterno. Y Él usa a los médicos terrenales, por supuesto, como instrumentos en sus manos. Pero Él es el que sana. Es el momento para orar. Daniel era un hombre de oración, pero él era diferente a nosotros. Nosotros tendemos a orar cuando viene la pestilencia, cuando viene la crisis, la enfermedad, cuando viene la bancarrota material. Pero Daniel oraba al Señor, dice, antes de la crisis, en la crisis y cuando pasó la crisis. Oraba él 3 veces al día. Nosotros tendemos a orar cuando viene la tribulación. Y una vez que pasa la tribulación, la vida sigue igual. Amada Iglesia del Señor, hermanos en Cristo, es el tiempo para unirnos en oración. Cuando oramos, hay que recordar que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Algunos dicen equivocadamente, toda religión bien llevada conduce a Dios. Falso. Hay un solo camino que conduce a Dios, y el único camino es Jesucristo, el Dios eterno, el único Dios verdadero que se encarnó y que vino aquí a vivir y morar entre nosotros. Dice el texto que puso su tienda, su morada, aquí en la tierra. Quiero, hermanos, invitarlos para que abran sus Biblias en San Juan 14, 12 al 14. Evangelio según San Juan, tengan la amabilidad. El capítulo 14, los versículos 12 al 14. Ningún predicador evangélico puede predicar sin la Biblia. Si no predica lo que dice la Biblia, solo está dando una charla, nada más. Pero no es un mensaje de Dios. San Juan 14, 12 al 14, dicen así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores obras en número, no en portento, hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, hermanos y amigos, es en el nombre de Cristo, no de un santo, de algún ángel, de alguna otra persona famosa. No, es en el nombre de Cristo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, en el nombre de Cristo, yo lo haré. Así que si el pueblo se humilla y ora y le pedimos a Dios el Padre en el nombre de Cristo, que Él tenga misericordia de nosotros, Él la tiene. Y Él puede parar, Él puede frenar esta pestilencia, porque tiene todo poder para hacerlo. En su nombre. Hechos 4:12. También busquemos en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, hicieron tantas maravillas. Hechos 4:12. Que el mundo lo comprenda bien. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, en ninguna otra.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. El contexto inmediato indica que en el único en quien hay salvación es Jesucristo. El remedio para este mundo caído es Jesucristo. El remedio para este llamado coronavirus o COVID-19 es volvernos a Jesucristo en humillación, en oración, como lo dice segundo de Crónicas 7:14. Y permítanme que estudiemos un tercer pasaje, lo leamos. Primera Timoteo 2, 1 al 6. Pues como decíamos, un predicador como yo lo único que hace es predicar la palabra de Dios y nada más. Primera Timoteo 2, 1 al 6. Estamos hablando del tema, ¿cómo podemos obtener la bendición de Dios? ¿Cómo podemos tener la paz de Dios? Primero, humillándonos. Segundo, invocando a Dios en oración. Primero, humillándonos. Segundo, invocando a Dios en oración. Y aquí estamos hablando cómo debemos de orar. Y vean por quién tenemos que orar, hermanos ecuatorianos. Primera Timoteo 2, 1 al 6. 2, 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, en este caso por los presidentes, comenzando con el nuestro, y por todos los que están en eminencia, los que están en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, Jesucristo quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad de Jesucristo, que conozcan a Jesucristo. Quiere que todos los hombres sean salvos, comenzando con los que nos gobiernan. Y si no nos humillamos, y si nos toca morir, ¿cuánta gente está preparada para la muerte? La vida no se termina con la muerte, hay un más allá. Hay un más allá con Cristo en la gloria y un más allá sin Cristo en el tormento eterno. Y cada persona mientras vive elige dónde quiere pasar la eternidad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, no hay mediadora. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre significa que Dios tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Él se hizo hombre para comprendernos, para tener contacto con nosotros, comunión con nosotros. Y Él se hizo hombre para darnos ejemplo, para modelar, para que sigamos sus pisadas. Un cristiano no es uno que dice que es cristiano. Un cristiano es uno que sigue a Jesucristo y su vida se parece a Jesucristo. Si mi vida no se parece a Cristo, no soy un seguidor de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual selló testimonio a su debido tiempo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para encontrar la paz de Dios, la bendición de Dios, el sosiego en estos días de tanta turbulencia? Humillarnos ante Dios. Segundo,
buscarlo a Dios en oración y ruego. Y tercero, convertirse de los malos caminos, convertirse. Volvamos a 2 de Crónicas 7:14. Si se humillaren mi pueblo primero, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos y amigos queridos, la conversión es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. La conversión es dejar de vivir como Satanás y comenzar a vivir como Cristo. Unos siguen las pisadas del enemigo de nuestras almas y otros seguimos las pisadas de Jesucristo. Conversión es dejar de hacer lo malo. Una persona convertida es una persona que vive una vida nueva, una vida abundante. La conversión es la consecuencia o el resultado de un genuino arrepentimiento. Una persona arrepentida es una persona convertida. Después que el hombre se arrepiente e invoca el nombre del Señor confesando sus pecados, en ese momento comienza una nueva vida. Miren, hermanos, lo que Pedro dijo, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3. Fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios, o con el Espíritu Santo de Dios. Y leamos, por favor, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Cada uno arrepiéntase y conviértase. Arrepentirse y convertirse para que sean borrados vuestros pecados. Ninguna religión borra pecados, ningún gobierno, ni tampoco los borramos con buenas obras. La sangre de Jesucristo es la que borra los pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. La sangre de Cristo borra los pecados, limpia los pecados. 3 cosas tenemos que hacer. Número 1, humillarnos. Número 2, buscarlo en oración. Número 3, convertirnos. Si hacemos esto, ¿cuál será el resultado? Vamos a 2 de Crónicas 7:14, después del punto y coma. Dice Dios, entonces, qué hermosa respuesta, yo oiré desde los cielos. El Señor nos oirá. Hermanos y amigos, Dios no duerme. Él está pendiente de nuestro clamor. Él mira nuestro dolor, nuestro sufrimiento, porque Él también sufrió cuando estuvo aquí en la tierra. Él experimentó lo que nosotros experimentamos. También tuvo tristeza. Tuvo momentos de gran alegría. También sentía sueño. También se cansó porque se hizo humano, pero nunca pecó. Nunca cometió maldad. Por esto es el modelo y el ejemplo a seguir. Dios nos oirá desde los cielos, en primer lugar. Segundo, Él perdonará nuestros pecados. A las personas que no le conocen a Él tienen que arrepentirse y pedirle perdón por sus pecados. Amigos queridos, muy pronto usted se va a morir, y yo también.
¿Y qué piensa que va a pasar con su vida luego de la muerte? ¿Allí se termina? No, hay un más allá. Y esta corta vida del más acá es para que nos preparemos para el más allá. Hay un más allá, con Dios o sin Dios. Y los amigos tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que convertirse. Dice, Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados. No hay pecado que Dios no perdone. Toda persona que no está preparada y a lo mejor sigue alguna religión, debe de arrepentirse, debe pedirle perdón a Dios por su pecado, pedirle que la sangre de Cristo lo limpie. Y nosotros los creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1, 8 y 9. Tengan la amabilidad de buscar Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amada Iglesia de Cristo, es el momento de humillarse, buscarlo en oración, convertirse. Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados si los confesamos. Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él y también con nuestro prójimo. Confesar nuestros pecados. Y seguimos en 2 Crónicas 7:14, la última parte, dice Dios, y sanaré su tierra. ¿Qué significa esto? Él nos dará la paz que tanto necesitamos. Nos dará también tranquilidad. Cristo es el único que tiene el remedio para el coronavirus, el COVID-19. Él dice aquí, yo sanaré la tierra. Dice en el versículo 13 que Él sanará toda pestilencia. Esto pasará y Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Queridos hermanos y amigos, ahora que el gobierno ha pedido que por la emergencia las familias nos quedemos en las casas y hemos obedecido en no usar los templos como lugar de reunión, cada uno está escuchando la palabra de Dios desde su hogar. ¡Qué hermosa oportunidad! Amados hermanos, amigos, es el tiempo para en la casa comenzar a estudiar la palabra del Señor. Ahora que las familias están en la casa, es la oportunidad para que los esposos se reconcilien. Viven bajo el mismo techo, pero enemistados. Ahora hay tiempo para dialogar. Queridos padres, este es el momento para el que el corazón nuestro se vuelva a nuestros hijos. Busquemos a nuestros hijos y reconciliémonos con ellos. Hijos queridos, ahora que los tienen cerca allí a sus padres, por lo menos la gran mayoría, busquen a sus padres, hablen con ellos, y si algo hay en su corazón, arreglen el asunto, pónganse a cuentas, que los padres puedan pedirle perdón a sus hijos, que los hijos pidan perdón a sus padres, que el esposo le pida perdón a su esposa si la ha ofendido, que la esposa se reconcilie con su marido si lo ha ofendido. Hermanos queridos, es el momento para reconciliarse aún con el enemigo, porque una muestra del amor verdadero, ¿cómo sabe una persona que tiene el amor de Dios? Cuando es capaz de amar al enemigo. Y es el momento para buscar al adversario y reconciliarse. Todos tenemos que volvernos a Dios. Dios ha permitido este mal. En este mensaje hemos visto 4 cosas.
para obtener la paz, la bendición del Señor. Número 1, tenemos que humillarnos. Número 2, buscar a Dios en oración y ruego, en clamor, en ayuno. Número 3, convertirse de los malos caminos. Y número 4, el resultado, ¿cuál será? Si nos humillamos, oramos y nos convertimos, ¿cuál será el resultado? 3 cosas pasarán. Número 1, Dios oye nuestra oración. Segundo, perdona nuestros pecados. Tercero, sana nuestra tierra, sana nuestra vida, nuestra alma. El Señor es bueno. También Él promete, Él puede dar tranquilidad económica. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el inicio? Humillarse ante Dios. Hagamos esto y nos irá bien. Permanezcamos estos días y hasta que muramos, humillados ante Dios, buscándolo a Él en oración y siempre confesando nuestros pecados. En estos días aprovechemos el tiempo leyendo, meditando en la bendita palabra de Dios. Leer, interpretar correctamente y aplicarla, enseñarla y predicarla. No dejemos de hablar con nuestro vecino e invitarlo para que venga a escuchar la palabra de Dios en nuestra casa. Y no dejemos de decirles que tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse, tienen que convertirse de su mal camino. Y Jesucristo es bueno, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nos da la bendición, Él nos da la paz. Oremos a Dios. Señor, gracias por este día, por la oportunidad de predicar tu palabra que permanece para siempre. Consuela a tu pueblo, que hagamos lo que tu palabra dice, que nos humillemos, que te busquemos en oración, convirtiéndonos de nuestro mal proceder. Y tú prometes oír desde los cielos, perdonar nuestros pecados y sanar la tierra. Todo es para bien, Señor, que busquemos tu rostro de todo corazón. Muchas gracias porque eres el único Salvador. Y vamos al Dios el Padre, por medio de Jesucristo, el único Salvador, y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que todo el pueblo cristiano y que el mundo en esta hora triste levante su mirada y pongamos la mirada en Jesucristo. Como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Dios. Y que procuremos vivir la vida nueva, la vida cristiana, imitando a Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendición para todos.